Uri tiene una brillante invitada, un enorme talento. Uri, querido. Así es, estamos con María del Pilar Tello, notable politóloga, periodista, académica, autora de varios libros brillantes sobre política y sobre medios de comunicación. Brillante además el análisis impecable jurídicamente del doctor Humala. Pero, a ver, necesitamos realmente un tribunal constitucional que es una copia, y una muy mala copia, diría yo, de experiencias alemanas y españolas. Necesitamos un tribunal constitucional. Siempre, siempre, porque la constitucionalidad es un valor que no está suficientemente resguardada por los congresos ni por los poderes judiciales. Algunas veces el Tribunal Constitucional en algunos países está integrado al Poder Judicial, pero en otros modelos está separado, como el que nosotros hemos recogido. Pero aquí se ha convertido en un superpoder, María del Pilar. Se ha convertido está haciendo legislación positiva, se mete en economía, en política. Es que no tenemos que confundir las instituciones con las personas que lo integran, que pueden equivocarse, y de hecho considero que esta vez es un exceso haber asumido la prerrogativa de nombrar fiscales, que no le corresponde. Pero yo sí creo que es importante, en un país en donde no existe el compromiso ni el culto del valor de la constitucionalidad, es importante tener una instancia que nos haga recordar, no solamente a la ciudadanía, sino a congresistas y además autoridades, que hay un valor importante que resguardar, que es la Constitución. En Estados Unidos es el valor supremo. Pero está en manos de la Corte Suprema de Justicia. No debería ser aquí. El Tribunal Constitucional se ha equivocado en innumerables casos. Es decir, por ejemplo, en el caso del anticonceptivo oral de emergencia, llamado también la píldora del día siguiente vulgarmente, dio una resolución a favor y luego dio una segunda resolución contradiciendo la primera. Trató de meterse en temas de política salarial y podía citar los errores de gruesos errores, hasta una cosa que fue bochornosa, que copió un fallo del Tribunal Constitucional de Colombia, creo, y se olvidó incluso de cambiar los modismos de ese país. No debería estar en manos, es decir, en mi modestísima opinión, así como hay un exceso de impuestos y eso está contribuyendo a aumentar la informalidad, porque la gente tiene miedo de formalizarse cuando en otros países hay muy pocos impuestos que todo el mundo entiende y que todo el mundo paga. Yo creo que en el Perú tenemos un exceso de instituciones, justamente porque queremos tener el mejor de los mundos posibles, y eso lo que provoca es una desinstitucionalización. Debíamos tener menos instituciones y que todas funcionen. Claro, está muy bien, pero no tenemos, siendo muchas o siendo pocas, no tenemos que confundir los miembros de la institución con la institución misma, porque de hecho, también integrada al Poder Judicial, que lamentablemente no tiene mucha popularidad ni mucha aceptación, también integrada al Poder Judicial podríamos encontrar errores, que los hay y muchos. Lo que tenemos que hacer es conseguir que los miembros de las instituciones sean mucho más capaces, que tengan una ética impecable y además una formación profesional impecable, que ese es el problema que origina los errores. Lamentablemente, que el Tribunal Constitucional esté ahora frente al desprestigio es un gran déficit para nuestro país. La doctora María del Pilar Tello sí que es impecable, ¿no? Tiene un análisis agudo, una visión jurídica, política, pero también tiene una visión internacional de las cosas. Yo quisiera, por favor, que compartamos en estos minutos cuál es tu visión respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania. Uri, querido, yo estoy muy consternado porque no se está tocando este tema en el análisis político nacional. Nos va a afectar lo que está pasando en Ucrania, donde hay una guerra civil y un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto que nos va a afectar. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, entonces no podemos pensar que enterrando la cabeza en la arena como el avestruz, simplemente los problemas de otras latitudes no van a llegar aquí porque son muy lejanos. Es un mundo globalizado. Lo que pasa es que tenemos una mala costumbre, que es mirarnos al ombligo. Entonces no miramos al resto del mundo. Presumimos mucho de globalización, que nos estamos integrando
al primer mundo, y eso es un tema absolutamente debatible, porque en otro momento hablaremos incluso, aquí no hay economía de mercado, aquí hay capitalismo de amigotes, pero en fin, presumimos mucho de ser primermundistas, pero en algunas cosas somos tercer y hasta diría cuartomundistas. En el tema internacional, simplemente nos miramos el ombligo y pensamos que la cosa no es con nosotros, y sí es con nosotros. ¿Tú qué así es. Decíamos antes de comenzar el programa que lamentablemente en nuestro medio informativo y comunicacional tenemos un alarmante déficit de análisis internacional. No tenemos siquiera un programa dedicado solo, como lo hemos tenido en otras épocas, dedicado solo al debate internacional, conducido por un peruano. Es decir, no tenemos los peruanos, aparte de las esporádicas alusiones a la coyuntura internacional, no tenemos la capacidad de procesar desde nuestro punto de vista los sucesos internacionales, como lo que estás trayendo a colación. El tema de Ucrania es gravísimo. En otras latitudes están no solo consternados, están totalmente temerosos de que se podría desatar una tercera guerra mundial. ¿Podría? Bueno, yo creo que no se llegará a este extremo, porque el tema de la solución pacífica de los conflictos ha avanzado un largo trecho, dentro del cual, dicho sea de paso, Perú y Chile han dado cátedra dentro del continente al solucionar por la vía pacífica un conflicto que ya tenía muchísimo tiempo. Pero Ucrania ya está ardiendo, y hay 12 ciudades tomadas por los prorrusos. Bueno, ciudades que arden, las hemos visto, Irak, el Golfo, hemos visto muchísimas guerras internas y muchísimas guerras civiles que no han desembocado en una confrontación que nos haga retornar a la bipolaridad, a la Guerra Fría. ¿Son conflictos focalizados? Bueno, en este momento yo creo que Putin y Rusia tienen todas las de ganar. ¿Por qué? Porque la población está con ellos. Es una población que antes les perteneció. La influencia de Rusia en Ucrania es consistente. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo conseguimos dividir? Por supuesto que ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos les conviene que esa situación se decida hacia Rusia, pero yo creo que es casi un predeterminismo. Sí, el tema de Ucrania es sumamente importante porque, entre otras cosas, bueno, demuestra de que eso de que el fin de la historia venía, como dijo Fukuyama, ha sido un error tremendo. La historia nunca se acaba, la historia nunca se detiene. Bueno, rectificó, 10 años después rectificó y dijo que se había equivocado. Lo pueden buscar en el país. No estaba enterado en este caso. Me alegra que haya rectificado, porque yo nunca le creí. 10 años después viví en Europa cuando él pueden buscar en el archivo del país. Qué maravilla, María su rectificación. Bueno, entonces yo no hay que leerlo más. Ya no hay que leerlo más. Más vale un hombre que se rectifica, luego se va a rectificar. No, él consideró que en su momento lo había dicho ganado por un espectro que no consideró que la dinámica de las sociedades nunca se detiene. Se metió la pata. Bueno, entonces, pero en fin, lo que pasa es que fue propaganda más bien norteamericana. Sí, bueno, pero era dentro del triunfalismo. Ahí, claro, después de la caída del mundo. O sea, Superman, ¿no? Claro, un elemento de ese triunfalismo fue la tesis de Fukuyama, que decía que el liberalismo o las corrientes que sostenían el capitalismo ahora eran omnímodas, por eso era el pensamiento único. Bueno, Ucrania marca el final de la hegemonía, por eso es tan importante, creo. Perdóname, Rusia está... Fukuyama. No, Francis Fukuyama. Yo nunca he sabido decir mucho su nombre, porque a mí nunca me pareció importante. Fíjate, no vio China y no vio Rusia, fíjate que sí. Y también dijo que las ideologías habían caído y no han caído. Ahí está la prueba. Hay un resurgimiento, por supuesto, las ideologías nunca caen. Nunca caen porque el hombre es pensante y siempre está buscando. Por favor, a pesar de la televisión abierta está haciendo todos los esfuerzos posibles porque dejemos de ser pensantes, a diferencia de programas como este. Ahí seguimos pensando. Pero en fin, esto significa el fin de la unipolaridad.
y significa otra vez el comienzo de la... ¿Guerra Fría? No creo. Multilateralidad. No, multilateralidad, no guerra fría, porque como tú muy bien has dicho, María del Pilar, acá es un problema de patios traseros. Es decir, estamos hablando del patio trasero de Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea podrán protestar, podrán hacer, como se dice en criollo, algunas fintas, algún tipo de represalias podrán tomar, pero al final del día esto es un problema de patios traseros y eso forma parte indudable de la influencia rusa, así como cuando Estados Unidos le dio un golpe de Estado feroz a Salvador Allende, porque hubo participación decisiva de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, y de todo el aparato estadounidense para derrocar y asesinar a Salvador Allende. Claro, se trata de fue un instrumento de los Estados Unidos clarísimo. Rusia no se metió, porque estábamos hablando del patio trasero de los Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo, pero Putin... O sea, son patios traseros. Las superpotencias tienen patios traseros. Digamos, patios traseros es una frase que está un poco de esferas de influencia. Y en este caso es una influencia superstite, o sea, ha sobrevivido a la caída del muro y definitivamente son aspectos de nacionalidad, aspectos de cultura que ligan a Ucrania con Rusia. Y hay además un tema de personalidades, ¿no? Probablemente muchos se van a espantar por lo que voy a decir, porque... Atención con la frase, ¿eh? No, vamos, Uri. Siempre debato con un muy buen amigo mío, marxista, que se horroriza cuando le digo, mira, no son las masas las que hacen la historia, son ciertos individuos en ciertas circunstancias específicas los que hacen la historia y arrastran a las masas. Y él un poco más y... Bueno, se molesta mucho. Pero acá hay un tema también de personalidades, ¿no? Putin es una persona, considero, mucho más determinada que Obama. Estamos hablando de un coronel de la KGB que es capaz, por ejemplo, de dar la orden que tiren gas venenoso en un teatro donde hay 200 o 300 civiles, porque dice, yo no voy a negociar con terroristas. A ver, ¿eso hizo él? Eso hizo él. Cuando los chechenos tomaron un teatro con 200 o 300 rehenes civiles y quisieron negociar y que liberaran presos chechenos, Putin dijo, ¿esos son terroristas? ¿En qué año? En su primer mandato. Hace poco. No, bueno, después... 10 años. No, después hubo una sucesión en la cual hubo un 10 años, primer ministro que era un poquito un títere, digamos, Obama es un demócrata. Obama es un liberal en el sentido que le dan, digamos, aquí diríamos que Obama es un caviarón. A ver, no, yo creo un caviarón. Yo creo que y Putin es una persona, digamos, ha sido coronel de la KGB. Tú no eres coronel de la KGB por gusto, ¿no? Bueno, en términos de personalidad, yo creo que sí cabe la distinción que hace Uri, que, bueno, Putin es un militar, es un hombre fuerte, es un hombre, como él bien dice, determinado, pero no tiene los límites que se ha puesto el mismo Obama en su discurso, límites morales, límites democráticos, límites de defensa de derechos humanos. Nunca lo hemos escuchado hablar a Putin de derechos humanos, ¿no? Y creo que en política esas formas establecen el fondo de hacia dónde va y cuál debe ser la estrategia que tiene Putin. No creo, sinceramente, que tenga escrúpulos o limitaciones respecto de un objetivo que él entiende que es fácil para él. Y además hay un tema, perdón, pero hay un tema, en Estados Unidos es cada vez más creciente la corriente aislacionista en este momento ante la opinión pública. La gente está harta que Estados Unidos sea el policía global. Así es, eso es cierto. Está harta que Estados Unidos sea el policía global. Entonces ya hablaban de Robocop. En un momento Estados Unidos era el Globocop. Y ahora como que ya está dando más, ya no se ve, por ejemplo... A ver, quiero preguntarles, ¿Rusia en qué siglo está? En la época de los zares, creo. Está Putin representa, creo, los sueños imperiales de la vieja Rusia. Porque María del Pilar dice que Putin nunca ha hablado de derechos humanos, es verdad.
y los derechos humanos son del siglo XX. ¿En qué siglo está Rusia? No, yo creo que él simplemente debe estar recordando el pasado cercano de la Unión Soviética como un polo de influencia mundial y de poder mundial, y tal vez su objetivo sea reverdecer esa influencia y lograr la bipolaridad dentro de esta multipolaridad existente ahora. Ocurrió con Siria. Estados Unidos ya tenía preparados los misiles Tomahawk y todo, y Putin mandó ahí la flota, le dijo, ¿sabes qué, compadre? Ahí nomás. Ahí nomás. Ahora, yo quiero preguntarles a ambos, ¿qué gana, qué pierde el Perú frente a este conflicto? ¿Tenemos algo que ver con Ucrania, con Rusia, con este conflicto en el Mar Negro? ¿En qué nos puede afectar? No, yo creo que la paz mundial concierne al mundo, tal como lo dice la frase. O sea, todos estamos concernidos en un ambiente de armonización para que la economía prospere, aunque hay quienes asimilan destrucción con reconstrucción y con reconstrucción rentable, como fue en el caso de Irak, ¿no es cierto? Así es, Halliburton, claro. la empresa encargada de proveer todos los suministros a los cientos de miles de soldados estadounidenses que ocuparon Irak, era una empresa que estaba íntimamente vinculada al ejecutivo estadounidense. Entonces, cuando hablamos de negocios así en gran escala, cuando se destruyen ciudades, es. luego hay que reconstruir y alguien gana con la reconstrucción. Hay negocio. Lamentablemente, todo es negocio, porque incluso la guerra es considerada un elemento de dinamización económica. Cuando estamos en una crisis, una guerra va a dinamizar la economía. Doctora María del Pilar Tillo, por eso yo creo en la guerra. Yo no soy iluso cuando digo, no hay que armarnos en el Perú porque ahora ya pues debemos ser pacíficos, porque nuestros vecinos nos aman y nos quieren. Yo creo en que igual que cuidamos nuestra casita, hay que cuidar nuestro país, hay que armarnos. Si 100% de acuerdo, si dispachem para bellum, decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Una diplomacia que no tiene atrás bayonetas que la acompañen, no sirve para nada. Lamentablemente, Chile tiene muy claro eso. Es lo que Hobbes llamaba Chile es una nación leviatán. Entonces la diplomacia, si no está acompañada de una fuerza militar, no sirve de nada. No suenas ni pintas en el concierto de las naciones si solamente te escudas en buenas palabras. Entonces, de este lado de la frontera tenemos papeles y declaraciones líricas, y del otro lado hay F-16. Entonces hay un desbalance. El presidente Toledo en un momento dado dijo, bueno, Chile está comprando armas, nosotros vamos a comprar lápices. María Pilar. Sí, lo que pasa es que eso es entrar en una dinámica de compra bélica que solamente favorece a determinadas empresas. Pero tienes que tener un poder mínimo disuasivo. Ahora, disuasivo por lo menos. Eso, la disuasión, ¿hasta cuánto de armas requiere? Porque entramos en la carrera armamentística y eso significa menos dinero para la educación, menos dinero para la salud. Es decir, nosotros vamos a matar a nuestra gente por comprar armas. Entonces es una cuestión de decisión de alta política y de prioridades. Tal vez en un determinado momento en que las cosas están con virulencia clara, tal vez allí se justifique, pero yo creo que una carrera armamentista permanente solamente beneficia a determinados sectores que así lo quieren y que van a rentabilizarse con eso, y perjudica al común de los ciudadanos en los servicios públicos, porque el dinero que se va del presupuesto público a la compra de armas es el dinero que se reduce en salud, en educación, en vivienda. ¿Y qué sucede con nuestros hospitales? Nuestra gente está muriendo ahora, y lo decía el otro día, parece que estamos matando nosotros a los peruanos en una guerra contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra la falta de salud. ¿Qué es eso? Pero mira, sí, es cierto, se necesita mejorar la salud, la educación. ¿Y el dinero para eso? El dinero para eso, bueno, ponte firme con las mineras. Están sacando y están llevándose afuera miles de millones de dólares de recursos nuestros que están agotando. El doctor Isaac Arala pone un impuesto como en Chile, y que haya una parte de eso que vaya a servicios públicos, pero y otro poco que vaya a comprar armas. Pero totalmente de acuerdo, Uri, pero el tema
es que el presupuesto público tiene fuentes de financiamiento está, pero que no implican, lamentablemente, ese tipo de actitudes firmes, porque en nuestro país no todo el mundo paga impuestos, comenzando por ahí. El doctor Isaac Humala la semana pasada dijo aquí, en la Cámara de los Comunes, que Evo Morales cambió la realidad minera del país y en vez de ganar el Estado 20% y las mineras 80%, invirtió los temas, ahora gana el Estado 80%, y dijo que nadie se fue de Bolivia. O sea, nadie se fue de Bolivia. Porque siguen ganando, a pesar de esa inversión, siguen ganando. Digamos, la mentalidad de las grandes corporaciones es que el 10% de algo es mejor que el 100% de nada. Entonces, si te pones un poco fuerte y negocias, entonces puedes tener dinero suficiente para destinar una parte a recursos públicos y otra parte a... Me encanta escuchar a Uri con esa vena estatista que no es estatista. El Estado no debe controlar, yo soy liberal, el Estado no debe meterse, pero sí puede poner condiciones a las empresas privadas para que paguen determinados... ¿Qué quiere decir un Estado fuerte? Por supuesto, es una policía fuerte. Por supuesto, o sea, el Estado debe dedicarse a algunos temas esenciales, entre los cuales está la seguridad. Fundamental, ¿eh? La seguridad interna y la seguridad externa. Debe haber una policía fuerte, bien equipada, y debe haber una fuerza armada bien entrenada y bien equipada. Entonces puedes poner condiciones. Yo no estoy diciendo que estatice y que tome las empresas. No, claro que no. No, pero que les ponga condiciones, que se ponga fuerte. De esta forma hemos abordado y nos hemos aproximado al Mar Negro. En la Unión Europea hay complicaciones. La canciller Merkel ha dicho que va a endurecer cualquier situación junto a Obama frente a Putin. Pero tienen todavía complicaciones porque la Casa Blanca ha espiado con sus Wikileaks famosos a mucha gente. Entre ellas Angela Merkel. Le chuponeaban el teléfono. Hay un tema pendiente todavía. Así que vamos a agradecer a la doctora María del Pilar Tello, que siempre está puntual en la Cámara de los Comunes con ese sesudo análisis. Muy bien, mil gracias por la invitación. Y creo que sí, hay un tema, varios temas. Cuando Uri habla, no creo que sea estatista su posición, porque ahora, en el mundo post-Snowden, la regulación es importante. Y es importante después de la crisis donde se estableció a nivel mundial. Los economistas del MIT han señalado que la regulación es importante porque en países en donde el Estado no regula suficientemente, la ambición, la codicia o los excesos encuentran su espacio. Y ese es una alusión a del mismo Obama. En su primer discurso de investidura, él señaló: tenemos que poner coto a la codicia o al exceso de ambición que daña al sistema capitalista. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa y retornamos con Uri Ben-Ismuel, notable periodista, analítico, y nuestro amigo Pedro Saldaña, aquí en la Cámara de los Comunes.